Angela Merkel dejó de ser canciller de Alemania, hubo votación, hay un nuevo canciller y inmediatamente se tenía que dedicar todo el cuerpo político a buscar una coalición que apoyara este nuevo gobierno alemán. Y había una serie de supuestos y incluso hasta algunas personas medias escépticas de que pudieran unirse los liberales con los verdes, qué cosa podía pasar ahí. Justamente de eso vamos a conversar con Raúl Sor, porque da la impresión que ha sido todo mucho más sencillo de lo que eventualmente en una primera instancia, Raúl, parecía que iba a demorar este nuevo gobierno alemán. Sí, hola Fernando, y déjame donde no ha sido tan simple para terminar lo que conversamos ayer sobre Honduras. Todavía no se ha proclamado la victoria de Xiomara Castro, que claramente es la vencedora, pero de manera inexplicable se han ido retardando los resultados. Ella tiene una clarísima ventaja irremontable y ya ha sido congratulada por muchos gobiernos en el mundo, pero todavía están muy atrasados los resultados. Están un poquito por encima del 50% de lo que ha sido entregado oficialmente. Por lo tanto, seguimos atentos a lo que pasa allí. Exacto. Pero volvamos a Alemania, donde no han tenido ningún problema y tuvieron negociaciones comparadas con las del pasado, como tú señalaste, bastante armoniosas entre lo que se ha llamado el gobierno semáforo. Semáforo por los tres colores de los partidos que están representados: el rojo de los socialdemócratas, que tienen la primera mayoría y que son el eje, y el Olaf Scholz va a ser el canciller, es decir, él toma el puesto que deja Angela Merkel, y después está dentro del semáforo el color verde, que corresponde naturalmente a los ecologistas, y después está el color amarillo, que pertenece a los liberales. Y han hecho una distribución bastante previsible, en la cual los verdes van a tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto lo va a tomar Annalena Baerbock, y un superministro, que es uno de los fundadores del Partido Verde, un filósofo, un hombre que tiene una enorme gravitación entre los verdes, que es Robert Habeck, que va a ser ministro de Medio Ambiente, va a tener además economía, y ellos se están planteando algo muy importante. Alemania se hizo famosa por una fórmula que es la economía social de mercado. Es decir, el mercado es un elemento central en el desarrollo económico de Alemania, pero lo social, el rol de los sindicatos, que ha sido absolutamente clave. Muchos de los acuerdos industriales son tripartitas, es decir, los empresarios, el Estado, el gobierno y los sindicatos, y hay una red de protección social muy importante. El Estado provee salud, provee una serie de servicios, y eso es lo que le permitió tener este calificativo de economía social de mercado, es decir, lo social, que en algunas economías de mercado está ausente. En Alemania muchos lo interpretan como uno de los ejes de su gran éxito en un país que tiene muy pocas huelgas, que tiene muy poco conflicto social, y donde el grueso de la mayoría, o sea, la mayoría de la población vive bastante bien. Bueno, ahora quieren agregarle otro apelativo: a economía social ecológica de mercado. Es decir, la ecología pasa a tomar un papel central dentro del próximo gobierno. Y se han puesto metas increíblemente ambiciosas. ¿Quién quisiera tener un gobierno como el alemán, que se propone 80% de las energías para el 2035 serán renovables? 80%. Inicialmente habían pensado en 65%, ahora se propone el 80%. Bueno, eso naturalmente ha sido una de las exigencias del Partido Verde, pero no encontró mucha resistencia de parte de los socialdemócratas. Los liberales en general están más preocupados. Los liberales se van a quedar con el Ministerio de Hacienda. Es decir, ellos están mucho más preocupados de los temas económicos, la economía dura. Mucho de su
base proviene de el comercio, de la pequeña industria. Por lo tanto, hay una división de trabajo importante, pero especialmente también la influencia que va a proyectar Alemania. Alemania es la principal economía de Europa, es un país de una enorme gravitación y además es un país con la mayor población de Europa y por lo tanto es un país tremendamente gravitante. Y tener una ministra de Relaciones Exteriores verde, que ya los alemanes lo tuvieron con Joschka Fischer, y Joschka Fischer murió, digamos, políticamente hasta cierto punto porque él apoyó, siendo ministro de Relaciones Exteriores verde, apoyó la invasión a Irak. Y esto, en el mundo verde, que por definición es un mundo pacifista o muy afín a planteamientos pacifistas, nunca le perdonaron, nunca, esa aventura y que él haya acompañado o haya ido a la guerra de Irak, una guerra que a la larga se demostró innecesaria, absurda, y que los que la criticaron en su momento demostraron tener razón y que Estados Unidos había manipulado en buena medida los motivos, y una guerra que no resolvió nada, y que siguió, desestabilizó aún más el Medio Oriente. Bueno, Joschka Fischer se quedó con, digamos, le pasaron la factura por esto. Ahora Annalena va a ser la nueva canciller y ella va a tratar de proyectar políticas verdes, no solamente para el resto de la Unión Europea, donde ya hay un contingente verde, sino que para todo el mundo. De manera que Alemania, con su poderío económico, va a comenzar a poner más exigencias en términos medioambientales, por ejemplo, las maderas que se utilizan para envasar productos, cómo son transportados, cuál es la huella de carbono que tienen productos que llegan a Europa. Bueno, Alemania va a estar presionando para ejercer una influencia en ese campo. De manera que es muy interesante lo que viene para este gobierno. De hecho, se proponen dejar en plazo muy breve, en década y media, dejar completamente el carbón. Alemania ha sido un país carbonero por excelencia. Alemania no tiene petróleo y por eso el gran impulso a las energías renovables, y mientras no tengan energía renovable suficiente, van a tener el gas como combustible de transición. Y esto le plantea un problema serio a los verdes, porque Annalena ha dicho que ella es muy crítica de Rusia y de la compra de gas a Rusia. Bueno, y si quieren tener el gas como una energía de transición, mientras logran tener suficiente energía renovable, ahí tienen algo que van a tener que resolver y que no está claro todavía cómo lo van a hacer. Oye, Raúl, yo me acuerdo justamente en el tema que tú estás mencionando, que cuando Angela Merkel todavía estaba, se planteó, y no me acuerdo exactamente la fecha, mira, puedo estar equivocado, pero creo que era 2025 o 2027, que a partir de esa fecha no se vendía ningún auto más a combustible en Alemania, que iba a hacer los automóviles todos eléctricos a partir de una fecha determinada de ahí para adelante, y tenía que reordenarse la economía, si tú quieres, de transporte en Alemania antes de esa fecha. ¿Eso sigue vigente? Y me imagino que será apoyado por el Partido Verde, digamos. Sí, por supuesto, pero la industria automotriz en Alemania es muy importante. Obvio. Y tiene una gravitación enorme, digamos, no solo económica, sino que es una de las principales fuentes de empleo del país, de manera que se ha ido postergando y ahora están hablando de 2035 como fecha límite, de manera que el plan está y quieren terminar con los autos a combustión interna y pasar a los autos eléctricos, pero han ido corriendo un poco la fecha
considerando además que Alemania tiene una de las principales industrias, después de Japón, una de las principales, o junto con Japón, industrias automotrices, y una industria tremendamente sofisticada. Los chilenos conocemos bien la calidad y la variedad de vehículos que provee Alemania, de manera que esto es un tema pero absolutamente central, y la capacidad de lobby de la industria automotriz es enorme. Pero con todo están caminando en esa dirección. Y tú sabes que cuando los alemanes se ponen meta son bien estrictos, es decir, tratan de cumplirla. Oye, a propósito de eso, ¿qué tanto, y te lo pregunto por el conocimiento que tú tienes de Europa, qué tanto un país tan potente como Alemania, lo que haga puede ser de alguna forma imitado o seguido por muchos otros países en adelante? ¿Hay agua para esa posibilidad? Absolutamente. Alemania es la locomotora de Europa, es la principal economía, es el país con el mayor número de habitantes, y Alemania además está tomando una serie de medidas que son muy interesantes. Están relativizando o suavizando las leyes de inmigración. Es decir, era hasta ahora bastante difícil para un inmigrante adquirir, pese a que estuviera muchos años en Alemania, adquirir la nacionalidad alemana. Ahora esto lo están haciendo más fácil. Hay una política, de hecho la canciller Angela Merkel fue la que le abrió las puertas de Alemania en un momento crítico a cientos de miles de refugiados que provenían de Irak, del Medio Oriente, en una política profundamente humanitaria que tuvo el respaldo del grueso de la población alemana. Y ahora se proponen una serie de reformas más en esa dirección. Por lo tanto, es un gobierno de claro signo progresista que yo creo que va a tener mucha influencia en la Unión Europea. Todo depende, digamos, en qué medida Scholz adquiera un liderazgo. Es decir, él, en cierta medida, él es el verdadero heredero, aunque proviene de otro partido. Él no es demócrata cristiano, como era Angela Merkel, es socialdemócrata, pero él estaba en el gabinete de la señora Merkel, estaba muy cercano, y él se presentó como el heredero, el continuador de la señora Merkel. Y en parte su éxito proviene exactamente de eso, de esa política. Imagínate la popularidad que tenía Merkel. Claro, hay algo que no se puede heredar tan fácil y que ella tenía en forma extraordinaria, una credibilidad tremenda. Es decir, la gente la escuchaba y le creía. Bueno, eso en política no es heredable. Tú te lo tienes que ganar, y la gente va a estar con una lupa mirando cómo se comporta Scholz, pero de todas maneras él, contrario a muchas de las expectativas, ganó no holgadamente, pero ganó las elecciones, y se pensaba que eso iba a ser más difícil, que todavía la democracia cristiana podía ir por otro mandato, y sin embargo él, presentándose como un partido de oposición que participaba en el gobierno, pero de oposición a Merkel, apareció como el más plausible de los herederos de esta gran canciller que ha dejado de gobernar ahora. Bueno, Raúl, vamos a estar muy atentos a esto porque, como tú mismo dices, cuando se generan revoluciones técnicas copernicanas, digamos, gigantescas, que eventualmente pueden hacer que las cosas cambien para bien, en términos de poder todos disfrutar de los recursos que tenemos, hay que estar mirando de cerca eso. Puede ser bien interesante y puede ser bien susceptible de imitarlo. Así que seguramente estaremos conversando de Alemania mucho más en los próximos meses,